tema bastante importante. Es un tema que es relativamente nuevo en ICOM. Es el webinar que vamos a hablar hoy, que es de tipo netamente comercial, aunque involucra una parte técnica de conceptos. Eso habíamos, digamos, iniciado el anuncio de lo que corresponde al Simulcast. Sin embargo, hasta este año hemos ya hecho el lanzamiento. Lo íbamos a hacer oficial en el mes de marzo en el IWC, que es la feria de comunicaciones inalámbrica más grande del mundo, que se hace en Las Vegas, pero pues con esta situación de la pandemia fue movido, no cancelado, fue movido para el próximo mes de agosto. Sin embargo, pues aún no sabemos. En algunos países tenemos restricciones bastante serias, como el caso mío aquí en Colombia. Tenemos restricciones muy serias de movilidad. De hecho, el aeropuerto, tanto para vuelos nacionales como vuelos internacionales, va a estar cerrado hasta junio. Y pues ha sido un cierre que se ha empezado a prolongar día tras día, porque se iba a dar apertura el 11 de abril, después pasó para el 27, ahora ya vamos para el 11 de mayo. Esta mañana ya anunciaron que iba hasta el 30 de mayo. Bueno, no sabemos qué va a suceder. Entonces, esperemos que esto lo podamos anunciar, ver y probar lo antes posible. Como habíamos dicho, el webinar es nuevo, corresponde a lo que tiene que ver con Simulcast. Entonces vamos a iniciar. El Simulcast nace, aquellos que llevamos un poquito de tiempo en el tema de comunicaciones inalámbricas, especialmente en radio de doble vía, sabemos que la cobertura de sitios, digamos una cobertura de una ciudad o de túneles o de edificios, etcétera, es un poco complicada, especialmente cuando se requieren cubrir varias zonas que no logramos hacerla con un solo sitio de transmisión, para lo que requerimos muchas veces hasta una doble infraestructura, como en este caso. Estamos hablando de una pequeña ciudad o de una ciudad en la cual tenemos un sitio 1 con un par de frecuencias. El par de frecuencias equivale a una frecuencia de recepción y una de transmisión. Sin embargo, aquí en el ejemplo vamos a hablar solamente de frecuencias de transmisión, que son las que realmente tienen inconvenientes cuando se trata de un concepto que se llama la propagación, o dar la cobertura sobre las zonas que queremos cubrir, valga la redundancia. Entonces tenemos un sitio 1 que tiene en este caso una frecuencia de transmisión 1. Para instalar un segundo sitio se hace necesario tener una segunda frecuencia, y así sucesivamente, tantos sitios sean necesarios dependiendo del tamaño de la ciudad o dependiendo del tamaño de área de cobertura que nosotros estemos buscando. Ciudades como el caso de Ciudad de México, seguramente se requerirán 3 sitios de transmisión para tener una cobertura aceptable en toda la ciudad. Ciudades como Bogotá, en Colombia, son mínimo también entre 3 y 4 sitios de transmisión, debido a una zona que tiene una topografía que cubre parte de la ciudad. Seguramente así nos va a suceder en ciudades bastante grandes, seguramente Buenos Aires, el caso en Brasil, Sao Paulo. Se necesitarán muchos transmisores
para poder hacer la cobertura de la ciudad. Eso implica, insisto, el uso de más espectro radioeléctrico, independiente de la tecnología que se utilice, independiente del protocolo, así sea análogo o sea digital, y dependiendo del protocolo en digital, no importa si es FDMA o TDMA, el RF es RF y la radiofrecuencia tiene unos parámetros de propagación específicos y nos vemos afectados muchas veces por fenómenos naturales como la difracción, la reflexión, la penetración, etcétera, etcétera, que eso seguramente lo vamos a ver el día miércoles cuando veamos el webinar que quedó pendiente que se llama Sistemas NXDE. Entonces les decía, infraestructuras son súper importantes para poder tener un área de cobertura. Esto nos lleva a que muchas empresas, muchas instituciones, muchas personas de tipo natural que quieren lograr este tipo de coberturas requieran hacer trámites, bastante difíciles, bastante complicados ante entes gubernamentales, trámites que pues obligan por obvias razones a pagar el uso del espectro radioeléctrico. Hay países donde el uso del espectro radioeléctrico es bastante económico, pero hay países donde definitivamente adquirir un nuevo par de frecuencias es prácticamente imposible, insisto, por costos. Pongo el costo en Colombia, que es uno de los que básicamente he trabajado, en solamente para cubrir la ciudad de Bogotá, el costo de un solo par de frecuencias tiene alrededor de un valor de unos $8,000 al año. Son $8,000 que hay que entregar simplemente por uso de espectro y pues adicional a esto está el costo que se hace por cada una de las terminales de radio que utilizan ese espectro, que equivale a más o menos el 3% del valor de servicio. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en ese tema, es simplemente para indicar el por qué necesitamos seguramente en algunas aplicaciones, en algunos sistemas, necesitamos sistemas de simulcast. Digo, ¿por qué utilizar sistemas de simulcast? Porque para muchas personas, para muchas instituciones, para muchas compañías, el tramitar frecuencias básicamente lo pueden hacer con un mismo par de frecuencias, insisto, por costos, por disponibilidad de espectro, etcétera, se requiere solamente un par de frecuencias y la adquisición de uno nuevo es imposible. Sin embargo, el poner dos sitios de transmisión con un solo par de frecuencias, tanto para una frecuencia para recepción y otra frecuencia para transmisión, equivale que las frecuencias de transmisión en algún lado se van a chocar. Esta zona que ustedes están viendo en rojo es una zona que se llama una zona de traslape o de overlapping. Ese traslape o de sobreposición o de encuentro y choque de las señales de R que son inalámbricas, pues equivale a problemas. Nosotros que hemos estado, muchos de ustedes que han estado en el RF durante muchos años, sabrán que esas zonas donde se encuentra el overlap o donde se encuentra el traslape equivale a una zona de difícil comunicación. ¿Por qué? Porque las señales en el aire se van a sumar o se van a anular unas con otras. Caso de sumar, pues se va a variar la información. En caso de hacer cancelación, pues simplemente el radio no va a tener ningún tipo de recepción. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de solapamiento, pues vamos a tener que tener muchas precauciones. La primera precaución que se tiene es que las señales en el aire, insisto, se van a sumar o se van a, a, restar una con otra o se van a anular una con otra. Si se suman, equivale a que en una señal de tipo digital, probablemente en vez de ser un 0, va el radio a entender un 1 y en el caso de un 0,
perdón, de un 1 y se resta contra otro 1, equivale a un 0, lógico, eso quiere decir que la información se va a variar notoriamente. Eso, cuando lo vemos electrónicamente, hablando de modulaciones y demás, equivale a que el radio va a dejar de percibir esa comunicación. Al recibir el radio, va a quedar anulado su receptor y eso equivale a que se pierden comunicaciones, se pierden llamadas. Entonces, siempre que tenemos este tipo de situaciones, vamos a poner un ejemplo, tenemos dos sitios de comunicaciones en donde el sitio 1 que está transmitiendo con esta señal azul, en esa zona de solapamiento, probablemente no en todas, sino en algunos sectores de la zona de solapamiento o de traslape, vamos a encontrar que se va a chocar con la señal del sitio número 2. Trate de hacerlo gráfico, esto no es así en la práctica, no es exactamente así, esto es simplemente, insisto, un trato de hacer algo gráfico. Se da que la señal azul que está solapada o traslapada contra la señal roja, habrán algunos sitios donde se suman o se restan las señales, equivale a una anulación por completo de la señal. Entonces, bien difícil manejarlo, y esto pues con un ejemplo de solamente 2 sitios. Imagínense con 3 sitios o con más sitios, las señales van a solapar o se van a traslapar una con otra y va a quedar completamente anulada la señal. Esto porque es bueno recalcarlo, porque a veces muchas personas no tienen en cuenta estas situaciones y terminan echándole la culpa o trasladándole la culpa a los equipos. Y dicen, es que ese radio que yo tengo, ese radio no sirve muy bien, y resulta que es por una no tenida en cuenta de estas situaciones de traslape o de solapamiento de las señales. Basados en esto, pues la única forma de tener una señal homogénea que no tenga inconvenientes cuando vamos a instalar varios sitios que tengan traslape uno con otros, como el caso de este ejemplo, en donde vamos a instalar 3 sitios, sitio 1, sitio 2 y sitio 3, con la misma frecuencia, ustedes van a encontrar en ese amarillo un poco más intenso que hay una zona de traslape. Para evitar estas zonas de traslape, lo que tendríamos que hacer es que, dependiendo de la señal de uplink, esto quiere decir la señal que emite la terminal de radio que anda recorriendo los sitios, las repetidoras, en este caso los sitios de transmisión, transmitan exactamente al mismo tiempo. Todas transmitan exactamente al mismo tiempo. Eso equivale a que la señal 1 llegará a la misma velocidad, con la misma intensidad que la señal 2 y a la señal del sitio 3. Entonces, por más de que las señales, de que los repetidores estén conectados vía IP, se necesita un sistema que pueda sincronizarlos. Esto solamente se logra a través de un reloj de GPS. ¿Por qué digo que un reloj de GPS? Porque muchos sistemas en el mundo que tratan de hacer simulcast lo hacen con el sincronismo que tiene la red o el protocolo IP. Ese reloj que se hace a través de IP es un reloj que solamente logra sincronismo en microsegundos, versus un sincronismo que se haga vía satélite, es un sincronismo que se hace básicamente en nanosegundos. Al tener un sincronismo tan preciso, eso equivale a que las señales efectivamente van a ser transmitidas exactamente igual a los mismos tiempos desde un punto hacia otro. Para dar como resultado que las señales van a coincidir en esos puntos de solapamiento de traslape, van a coincidir con la misma velocidad, la misma intensidad, y pues
el receptor del radio no se va a ver afectado en ningún momento en su recepción. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Estoy haciéndome explicar. Alguno que me dé un feedback por allí, por el chat, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ICOM para esta situación genera un sistema llamado Simulcast IDAS. Simulcast es una broadcasting de la información o una transmisión de forma simultánea, y IDAS significa ICOM Digital Advanced System, que es el sistema digital de ICOM, y crea este sistema Simulcast con el propósito de tener una cobertura amplia con un solo par de frecuencias. Entonces, la misma frecuencia de transmisión en todos los sitios equivale a que no vamos a tener que requerir hacer trámites, trámites en los entes reguladores, no vamos a requerir hacer trámites en gobierno para adquirir nuevas frecuencias, sino que simplemente con el par de frecuencias, con un solo par de frecuencias que nos fue asignado, vamos a poder tener cobertura de varios sitios independiente de que estos tengan solapamiento o no. Hay mucha gente que tiene sistemas, insisto, con varios sitios de repetición, como este ejemplo, que pues es muy simétrico. Las señales de radio no son tan simétricas, pero digamos que fuese así de simétrico. En este caso tenemos 7 sitios de transmisión, en donde para poder hacer la cobertura mínimo necesitaríamos 3 pares de frecuencias, haciendo reuso de los pares de frecuencias. Con el sistema Simulcast vamos a simplemente a pasar de esos 3 pares de frecuencias a simplemente utilizar uno. ¿Cómo lo hacemos? Uno, sincronizando de tal forma de que en las zonas de overlapping los radios tengan una señal lo suficientemente simétrica para que su receptor no se confunda. Al llegar las señales exactamente al mismo tiempo, al mismo lugar, equivale a que no se va a ver una variación ni en la amplitud ni en la modulación de la señal, y el radio va a entender el mensaje que está siendo transmitido al aire, lo va a entender sin ningún inconveniente. ¿Esto por qué lo digo? FDMA, si bien es un protocolo bastante, digamos, poco exigente, en vez de bastante, perdón, poco exigente respecto a la propagación de la señal, se requiere tener un sincronismo muy bueno, porque al transmitir en NXDN en digital, estamos transmitiendo en 4 niveles de FDMA. Más o menos el dibujito que ustedes ven allí son 4, esto se llama un diagrama de ojo. Estamos viendo los 4 niveles de la señal que nosotros estamos transmitiendo al aire, y deben coincidir perfectamente. Cuando la señal está haciendo su descenso a pasar por un nivel 0, debe coincidir perfectamente todas las señales, o si no, simplemente el radio se va a confundir y no va a tener la recepción o va a perder parte de la comunicación. Luego, definitivamente, con sistemas FDMA vamos a tener una alta tolerancia a la desfase, y mucho más cuando estamos transmitiendo a 6.25 kHz. Esto, insisto, lo podrán comprender un poco más aquellos que tienen experiencia en campo, que han tenido que instalar infraestructura de comunicaciones. Sabrán que seguramente es más difícil con un protocolo que con otro. Aquí podríamos quedarnos hablando horas completas de lo que son los protocolos de transmisión.
y de las experiencias seguramente que cada uno de ustedes ha tenido. Hay sistemas hoy digitales basados en TDMA que este desfase de tiempo equivale a la pérdida completa de un time slot. Al perderse uno, dos o más time slot en una sola transmisión, equivale a la pérdida completa del sincronismo de la llamada y equivale también a que el radio nunca se va a despertar para poder recibir una conversación y terminan perdiéndose muchas conversaciones. En el tiempo también la degradación de los sistemas es bastante normal, que se degrade la eficiencia de una antena, que se degrade la eficiencia de conducción de un cable, que se degrade la eficiencia de transmisión de potencia de un amplificador, de una repetidora, es normal, son equipos que están transmitiendo en muchas ocasiones casi que ciclo continuo, entonces equivale a que hay una degradación en los semiconductores y esto equivale también a que en el aire eso se ve reflejado y las señales empiezan a tener cierto nivel de desfase o cierto nivel de delay, de retardo. Insisto, para sistemas que trabajamos sobre FDMA, que son básicamente basados en una transmisión de división de frecuencia, pues no nos vemos tan afectados como sistemas trabajados a través de división de tiempo o acceso múltiple por división de tiempo, debido a que esos desfases de la señal pues van a acarrear pérdidas de señal. Y por eso, por experiencia propia, a veces sistemas TDMA, cuando uno es un sistema, después de 6 meses, 8 meses, un año, encuentra que el sistema empezó a tener comportamientos aleatorios de pérdida de comunicaciones. Y los radios están ninguna falla, etcétera, es básicamente por la degradación que sucede de sincronismo en el sistema cuando usted está transmitiendo al aire o simplemente el entorno cambió, el entorno como se cambió se cambió la temperatura del sitio, se cambió por alguna razón eh, se cambió por alguna razón, nos construyeron un sitio cercano a donde hay un sitio de transmisión, nos instalaron otra torre alrededor, bueno, N situaciones pueden llegar a suceder, entonces, importante, insisto, eh, hacer, hacer uso de estos sistemas de sincronismo pues bastante eficientes. Cuando hablamos de simulcast AIDAS, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Muy fácil. Aquí las terminales de radio no tienen absolutamente nada que ver. Y es, el sistema funciona basado en los repetidores. Cualquiera de nuestras terminales digitales puede funcionar desde la más básica hasta la más avanzada, tiene exactamente igual capacidad de uso dentro de un sistema simulcast. Vuelvo a la situación, esto no tiene que ver absolutamente nada con los radios, como sí sucede en un sistema troncalizado o en un sistema multisitio, haciendo la funcionalidad de roaming, porque allí sí involucramos el radio tiene que analizar cuál es la señal de mejor calidad, etcétera, etcétera. En nuestro caso, con los sistemas simulcast, quien interviene para que la señal sea lo suficientemente estable y se pueda utilizar dentro de zonas de solapamiento es básicamente los repetidores. Entonces, cualquier radio nuestro digital funciona, ya sea portátil o móvil, no tiene ningún inconveniente. El equipo más importante, el nuevo repetidor, el ICFR 5300. Este es un nuevo modelo de repetidor, básicamente porque cambia
si bien no cambia su aspecto físico, los que conocen ya nuestra infraestructura, el aspecto físico es exactamente igual al ICFR 5000 o 6000. En nuestro caso, pues, volvemos a repasar un poquitito el tema de los modelos. El ICFR que comienza con 5, el 5000 o 5300 equivale a VHF, el 6300 o 6000 equivale a UHF. Entonces, tienen exactamente el mismo aspecto. Lo mismo el módulo de transmisión, el URFR 5300 y el URFR 5000 son exactamente igual en su aspecto físico, en su visualización, pero internamente el hardware es completamente diferente. Entonces, para simulcast solamente podemos utilizar los repetidores ICFR 5300 o el módulo de repetición URFR 5300. Internamente es importante tener la tarjeta de IP y comunicaciones, gestión y demás, que es básicamente la computadora que hace posible hacer el simulcast, que es la UCFR 5300. Esta sí es una sola referencia, aquí no aplica lo que hablábamos de 5300 para VHF o UHF, no, es la misma tarjeta tanto para U como para VHF. Y tenemos una tarjeta de memoria o una flash card, que es la CFFR 5300 SC. Esta tarjeta es única y exclusivamente para simulcast. Esta no nos sirve para troncalizado, esto no nos sirve para multisitio convencional, no, solamente para simulcast. Entonces, tenemos esta otra tarjeta que, insisto, sin esta tarjeta no podríamos hacer simulcast. O sea, el solo hecho de tener la tarjeta UCFR 5300 equivale solamente a tener la conectividad IP entre los repetidores. Pero quien realmente tiene el software, tiene el sistema operativo para realizar simulcast es la CFFR 5300 SC. También requerimos un hardware adicional, en este caso un hardware externo. Necesitamos la antena de GPS. Recomendamos la UX241, que es una antena que suministra ICOM. Es una antena de GPS de tipo activo. Eso quiere decir que requiere un voltaje para poder funcionar esta antena. Por obvias razones, antena que se debe instalar en exteriores y que quede libre para que pueda sincronizar o pueda tomar, en este caso, el reloj proveniente de cada uno de los satélites. Lo ideal es que este tipo de antenas quede con una visual lo suficientemente amplia para que entre mayor cantidad de satélites pueda recibir su señal de reloj, pues el sincronismo sería superior. Esto no impide a que ustedes puedan utilizar una antena de GPS de cualquier otro proveedor. Esto no es una camisa de fuerza. Más cuando esta antena no viene incluida dentro de la repetidora. Es decir, cuando ustedes adquieren la tarjeta UCFR 5300 o adquieren la repetidora o el módulo de repetición FR 5300 o 6300, no viene con la antena. Entonces hay que adquirirla por aparte y es importante tenerlo en cuenta porque si no adquieren esta antena, pues equivale a que no van a poder tener pues sincronismo adecuado. De resto, pues las características son exactamente iguales a cualquier otro repetidor. Necesitamos antenas de recepción y de transmisión, una fuente de alimentación, que estas no vienen incluidas dentro del sistema y pues se pueden utilizar cualquiera de las antenas, pues preferiblemente que se adapten a
tanto condiciones de potencia como longitud de cable, longitud de onda, frecuencia en la que se va a trabajar y demás, para evitar pues daños del repetidor. Repetidor que se adapta a las frecuencias de transmisión sin ningún inconveniente, lo que hemos tal vez hablado en algunos webinars anteriores. Las repetidoras vienen en modelos específicos para el rango de frecuencias, ya sea de VHF o de UHF. La configuración del sistema es relativamente sencillo. La configuración del sistema en su programación pues, será parte de capacitaciones que tenemos que hacer más adelante. Sin embargo, hablando de cómo va configurado el sistema en cuanto a cantidad de equipos, es básicamente debemos tener en cuenta que hay que colocar un sitio principal. Ese sitio principal o llamado controlador es un sitio que va a hacer la coordinación de la transmisión para cada uno de los subsitios adicionales. Este sitio principal también es considerado como un sitio de tráfico, un canal de transmisión. En una versión anterior que teníamos, este sitio tenía que quedar aislado, etcétera. Hoy en día ya tenemos que este sitio lo podemos utilizar como un canal de tráfico, no solamente como el controlador del sistema. Y tenemos N cantidad de canales de tráfico. Esto lo digo por, digamos, la gráfica que veíamos anteriormente, donde teníamos 7 sitios. Entre los 7 sitios podemos hacer simulcast sin ningún inconveniente. El sistema puede soportar, digamos que múltiples sitios conectados entre sí, pero no es normal en la práctica, realmente en la práctica no es normal que uno tenga tantos sitios conectados en solapamiento, en traslape. Generalmente se dan 3 o 4 sitios, los cuales los hemos probado y trabajan muy bien, trabajan sin ningún inconveniente. Entonces, los repetidores, los UR o los ICFR 59306, a estos conectarles la tarjeta, la UC, esta tarjeta es la que nos da la conectividad IP. Esta conectividad IP muchas personas la entienden como que la repetidora debe salir a internet. No, no necesitamos internet, necesitamos es conectividad IP entre los sitios de transmisión. Esa conectividad IP entre los sitios de transmisión se puede establecer con enlaces microondas o como ustedes lo consideren. Algunos sí necesitarán este tipo de enlaces que salga a internet porque ustedes mismos no lo pueden proveer y tienen que decirle a un tercero que les haga esta conectividad, y esa conectividad seguramente será con un proveedor, un ISP, y ese ISP pues tendrá salida a internet. Pero insisto, no es obligatorio. ¿Dónde lo vamos a hablar más adelante? Probablemente vamos a requerir internet y dependiendo del tipo de sincronismo. Hay 2 tipos de sincronismo. Un sincronismo que les había dicho que es el más eficiente, el sincronismo vía GPS, que es el GNSS, que es el Global Navigation Satellite System. Ese sistema de navegación, ese sistema de GPS nos permite tener un reloj atómico en cada uno de los satélites con los que se está sincronizando el sistema, y por eso les decía, mientras más satélites pueda tomar la antena de recepción de satélite o de GPS, el repetidor, pues va a tener mayor sincronismo. Este reloj de sincronismo, esta señal GNSS, es una señal gratuita, no hay que pagar por esto. Algunas veces, y lo digo porque algunas veces me han preguntado que a qué proveedor se les paga este sistema. No, esto es completamente gratuito. Y hay también la opción
de colocar una conectividad a Internet al sitio principal. El sitio principal, al tener una conectividad a Internet, va a poderse sincronizar con relojes atómicos que hay ubicados en diferentes servidores alrededor del mundo. Entonces, al sitio principal podríamos, dentro de la configuración de la tarjeta de sincronismo, podríamos darle la dirección IP o la dirección de dominio de estos relojes que hay en diferentes partes del mundo que permiten un sincronismo. ¿Esto es para qué? Por si en algún momento, no sé, se nos dañó la antena, se tapó el cielo de tal forma que no hay capacidad por parte del sitio principal de tener sincronismo, lo vamos a tener a través de Internet. Esto es simplemente, digamos que una opción de redundancia para el reloj de sincronismo. ¿Por qué reloj de sincronismo? Lo he repetido varias veces, porque necesitamos tener en cuenta que las señales deben salir exactamente de cada uno de los repetidores al mismo tiempo para que lleguen a las zonas de traslape exactamente al mismo tiempo y no tengan ni adición ni sustracción de esa señal en el receptor del radio. Una vez pues tenemos nuestro sistema, básicamente cómo funciona. Un radio genera una llamada, esa llamada se realiza, si la estamos haciendo desde la zona de traslape, hay alta probabilidad de que ambos repetidores reciban esa señal, pues con diferencia de tiempo, pero más o menos, digamos, se puede que ambos repetidores reciban la señal emitida por parte del radio. Esto equivale a que un repetidor va a recibir con una intensidad superior a la del otro repetidor. Esas dos señales se van en valores tanto de intensidad como de la velocidad con que lo recibieron, se van directamente hacia el sitio principal, hacia el controlador. El controlador analiza las dos señales, insisto, en números de intensidad, y eso equivale también a velocidades, y le retorna a cada uno de los repetidores diciéndole en qué momento ellos pueden transmitir. Al decirle en qué momento puede transmitir, equivale a que a un repetidor transmitirá más rápido que el otro para lograr que la distancia de transmisión llegue con una sincronización de la señal en tiempo, en fase, o como se quiera llamar, al receptor del radio. Quien está más alejado deberá transmitir primero de aquel repetidor que está más cercano al receptor del radio. Mucho más, se va a usar prácticamente ciclo continuo porque va a estar monitoreando el controlador principal a cada uno de los repetidores, evitando que alguno de ellos se salga del aire o evitando que alguno de ellos pierda sus características de conectividad. Si las llegase a perder, el controlador principal tiene una tolerancia. Creo que me volví a salir. Disculpen aquí un momentito. Entonces, básicamente el sistema tendrá una tolerancia en tiempo, tendrá una tolerancia lo suficiente, equivalente a más o menos unos 80 milisegundos en delay. Es bastante amplio la tolerancia. Forward and storage. Storage and forward, perdón. Eso quiere decir que el repetidor de alguna forma guarda por un momento la señal, hace un buffer de la señal y luego la transmite. Entonces equivale, insisto, a una situación bastante sincronizada en el sistema. Estoy viendo por acá, alguien me preguntó hace rato, y disculpen,
discúlpame, Eduardo, que preguntó. Desafortunadamente no tengo dos pantallas en este momento, entonces me toca estarme haciendo switch entre una y otra. Me preguntan que si no es lo mismo que el botting. No. El concepto de botting involucra a las terminales de radio. En este caso, el botting equivale a un conjunto. El radio recibe una señal, interpreta la señal, la intensidad de la señal y elige por cuál, digamos, cuál de los receptores tiene una señal más intensa, así como cada uno de los receptores que hay circundantes equivale a que puedan transmitir o no uno de ellos. En este caso, no hay selectividad del sector, del transmisor, disculpen. Existe un sincronismo en la señal de transmisión. Todos los transmisores transmiten exactamente al mismo tiempo. Vamos a ver si les decía también, ¿no? Les agradezco las preguntas, las hagamos al final. Esto equivale a que me queda un poco más fácil porque volvemos al tema de que no tengo la segunda pantalla y me queda un poquito difícil atender la pantalla principal. Ok. Entonces, básicamente el funcionamiento es ampliar la cobertura en donde se involucran solamente los repetidores y no tienen absolutamente nada que ver las terminales. En este caso, las terminales no tienen que enviar una señal de uplink, sino solamente en el momento en que van a establecer la comunicación. Y aquí no se disgrega o no se segmenta la red para que transmita solamente o reciba solamente el receptor que esté más cercano a la terminal de radio, sino que aquí todos los transmisores lo que tendrán es una comunicación de forma simultánea, una transmisión de forma simultánea. Por eso equivale a que cualquier terminal de radio, no tiene que ser un terminal que tenga la funcionalidad de simulcast implícita, sino cualquier terminal de radio digital puede servir para el sistema. Hoy en día lo estamos utilizando mucho en sistemas de transporte férreo, en donde básicamente en este tipo de comunicaciones no hay muchos usuarios, pero se necesitan coberturas bastante extensas. Entonces, pues ampliarlas a través de un mismo par de frecuencias es una de las situaciones. ¿Qué inconveniente puede tener que un usuario que esté estático? Entonces, aquí se involucra mucho, se involucra bastante el tema de velocidad. Por eso insistimos un poco en que cada uno de los sistemas, cada uno de las diseños de una red, es muy importante que lo sepamos organizar. No todos las coberturas de un sitio las podemos usar solamente con sistemas simulcast. Hay sitios en donde definitivamente no aplica, independiente de que podamos hacerlo con este sistema. Entonces, es simplemente para que ustedes vean que hay una posibilidad, hay una opción, es una alternativa de comunicaciones para aquellos sitios, aquellas instituciones, aquellas empresas en donde tenemos dificultades de adquisición de pares de frecuencias. Algunos otros lo utilizan en túneles, hay infinidad de situaciones de uso, pero básicamente hay que analizar cada uno de los sistemas a los que vamos a implementar el simulcast, porque recordemos, esto es convertir n cantidad de repetidoras en una sola. Y digo en una sola es
alguien que ocupe la comunicación de una repetidora está ocupando absolutamente todo el canal y no vamos a tener más posibilidad de conversaciones hasta que ese usuario no termine la comunicación. Bueno, creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a dar paso a preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿O fue lo suficientemente claro como para no tengamos preguntas? Ok, vamos con el tema de las vías férreas. Insisto, no es como un estándar, no quiere decir que sea obligatoriedad para colocar en vías férreas, sino que se ha visto la posibilidad de uso en aplicaciones de vías férreas, es básicamente porque este tipo de usuarios generalmente es un usuario eventual en un trayecto específico y requieren comunicación no solamente con la máquina o con la locomotora, sino que también la gente de plataforma. Entonces, convertimos la repetidora en un solo gran corredor de comunicaciones que permite que en sitios donde exista traslape, pues la locomotora no vaya a perder esa comunicación. Y esto es básicamente porque en trenes la velocidad de comunicación, perdón, la velocidad de las locomotoras no es tan elevada como si fuese eh, con vehículos, en donde decíamos que si un vehículo va a más de 80 kilómetros por hora, probablemente el cálculo de la recepción de la señal va a variar un poquitito respecto con el cálculo que están haciendo los repetidores. Entonces, no es muy aplicable en zonas donde la velocidad de los móviles, de los radios, ya sea portátiles o móviles, esté superior a 80 kilómetros por hora. ¿Se tiene que contar con una comunicación de microondas para sincronizar los repetidores? No, se debe contar es con una comunicación IP. La comunicación IP es obligatoria para todos los sitios de transmisión. La comunicación IP puede ser microondas, puede ser un enlace fibra óptica, o podemos pedirle a nuestro proveedor que, que nos dé un canal dedicado. Entonces, aquellos que necesitamos un canal dedicado, entonces simplemente nos conectamos al router que nos entrega el ISP y el ISP puede transmitirlo por par de cobre o lo puede transmitir por fibra óptica o cualquiera que sea la comunicación. Pero no es obligatorio la comunicación vía microondas. Como ejemplo lo di porque efectivamente es mucho más fácil hoy en día, nosotros que estamos en el mundo inalámbrico, hacer un enlace microondas es un enlace que es relativamente económico. Lo que sí no necesitamos es tener internet, como les decía, no es un requerimiento obligatorio el tener internet. Para el uso del GPS en los terminales siempre tendré que utilizar otras repetidoras AIDAS ICFR 5300 y por lo tanto otros dos pares de frecuencias.
El uso de GPS en los terminales, ¿te refieres a enviar el posicionamiento de los terminales de radio, César, César García? ¿O equivale a qué aspecto? Ok, sí, si vas a utilizar el uso del envío de GPS a través del sistema de comunicaciones, lo puedes hacer a través de los repetidores FR 5300, no hay problema, porque para estos repetidores eso equivaldría a un mensaje de texto, una comunicación de voz, como se quiera ver, porque al fin y al cabo es una ocupación del repetidor. Lo único que hay que tener en cuenta es que si los terminales de radio están enviando GPS y tienes muchos terminales de radio, un sistema como estos, siempre que el radio está enviando el GPS, equivaldría a ocupar por unos segundos, no estoy hablando de muchos segundos, pero digamos por un par de segundos estarían ocupando la red. Mientras esté ocupando el sistema, no se pueden tener llamadas de voz. Aunque hemos logrado hacer la combinación de voz y de datos de forma simultánea, allí tendría mucho que ver es la cantidad de radios que van a enviar GPS al mismo tiempo. Si son más de 30 o 40 radios que envían GPS de forma simultánea, pues tu sistema no va a ser muy efectivo y eso equivale a que se recomienda preferiblemente tener otro par de frecuencias única y exclusivamente para datos. Pero allí ya no se necesitaría simulcast. Básicamente simulcast se requiere es para el transporte de voz, en donde hay las tramas son mucho más largas que las de comunicación de datos. Vamos a ver, creo que Eduardo, veo, tienes un cliente con un monositio. Hay que agregar un sitio remoto. ¿Cómo se aplicaría? A ver si logro entender. En este momento tienes un solo sitio de transmisión y necesitas ampliar la cobertura de ese sitio de transmisión. Si creo que es así, efectivamente tendrías que reemplazar. Si no tienes las repetidoras FR 5300, tendrías que reemplazar las repetidoras por repetidoras 5300, adicionarles las tarjetas UCFR 5300 y esto equivale a que tu sistema se iría ampliando en cobertura, básicamente con las mismas condiciones que tienes hoy en día con el sistema monocito, es decir, para sistemas convencionales. Esto quiere decir, volvemos a la explicación, que el sistema convencional equivale a un solo repetidor con amplia cobertura. Entonces, no aplica para sistemas troncalizados monositios. Solamente aplica para sistemas convencionales y la cobertura de sistema convencional. ¿Hasta cuántas terminales soporta un sistema? Esas son de las preguntas más difíciles que siempre hacen. Siempre me hacen. ¿Hasta dónde llega una cobertura y cuántas terminales soporta una repetidora? Hay estándares teóricos. Los estándares teóricos, digamos que se manejan a través de lo que se llaman los Erlans,
Los Erlands es el tiempo de ocupación de tiempo al aire, dependiendo de la cantidad de PTTs y duración de ese PTT por hora, y eso nos lleva a tomar un porcentaje. Hay un estándar muy conocido que se llama el 5590, que es 5% de transmisión, 5% de recepción y 90% de tiempo en stand-by. Basados en eso, digamos que también un número aproximado teórico para saber cuántos terminales soporta un sistema equivale a más o menos entre 80 y 120 terminales. Pero eso es supremamente relativo dependiendo del tipo de usuario que utilice un sistema. Si en un sistema tenemos un solo grupo, por decir algo, si tenemos un solo grupo y el sistema dentro de, o está configurado que ese grupo lo utilizan 3 millones de usuarios, luego un solo repetidor me serviría para 3 millones de usuarios, porque al fin y al cabo la probabilidad es que una sola persona va a ocupar el canal y los 3 millones de usuarios los 2.999.000 van a tener que escuchar a ese usuario que ocupó el canal. Si dentro de un sistema tengo más de 2 grupos, la probabilidad está en 50 y 50, es decir, el 50% de los usuarios tiene la probabilidad de ocupar el canal, la misma probabilidad que el otro 50%. Y así va disminuyendo la capacidad a mayor cantidad de grupos. Entonces, discúlpenme si no puedo dar una respuesta concreta, porque eso es muy relativo dependiendo de la cantidad de usuarios. Pero lo que les decía, en el estándar que la mayoría de personas manejan, un repetidor podría servirnos para más o menos entre 80 y 120 usuarios. Y aquí no importa la cantidad de sitios de transmisión, porque volvemos al concepto del simulcast, es simplemente un mismo repetidor, o todas las repetidoras que yo conecte se convierten exactamente en un solo repetidor al mismo tiempo. El monositio, Eduardo, volvemos al tema de troncalizado. Tenemos que el monositio tuyo es de 3 canales. Desafortunadamente, para sistemas troncalizados se necesita involucrar a las repetidoras y involucrar las terminales de radio, y al involucrar las terminales de radio, lo que podríamos hacer es montar un sistema troncalizado multisitio, cuando ya necesitas mayor cobertura. Y al involucrar otro sitio de transmisión, allí ya viene un proceso de programación, etcétera, etcétera, que equivale a poder hacer entre los radios algo que se llama roaming, que es la posibilidad que el radio cambie de canal o de sitio de transmisión cuando una de las señales tiene mayor intensidad y que el usuario no se dé cuenta. Eso lo hace de forma automática. Esto lo podremos explicar un poquito mejor mañana cuando veamos el tema de sistemas troncalizados. Una misma terminal portátil o móvil puede trabajar con un canal local y otro con el sistema. Sí, yo puedo, dependiendo de la terminal, tengo 16 o 128, 200 o 512, 1024 canales. Los puedo programar en sistemas punto a punto, sistemas utilizando el sistema como un sistema local a través del repetidor. Equivale a que si lo estoy haciendo a través del repetidor, inmediatamente yo estoy utilizando el repetidor, inmediatamente queda copado el sistema y ninguna otra persona puede hablar por ese sistema. Es decir, en algunos sistemas multisitio yo puedo programar para que una terminal funcione con un sitio de repetición y no se vaya multisitio para los demás sitios. Es decir, podemos aislar
la cobertura dependiendo de la zona. En estos sistemas simulcast, no. En el sistema simulcast, una vez se transmite por un sitio, queda ocupado absolutamente todo el sistema hasta que el usuario deje de hablar. Vamos a ver si hay otra pregunta. Me disculpan si de pronto no vi todas. A ver, aquí Augusto. La independencia del radio es reconocida. Con estas repetidoras interviene un actor adicional que es el IP o el Internet para el funcionamiento, lo cual vuelve un poco más seguro el sistema. ¿Es así? Digamos que sí. Tenemos básicamente dos factores bien importantes: la comunicación IP entre los repetidores y el sincronismo que tenemos GPS. Entonces, al tener estos dos factores conectados para el sistema, pues lo hace mucho más seguro. Y podríamos tener un factor tercero adicional que lo hace, insisto, más seguro aún, es el tema del sistema de reloj atómico vía IP, que es la conexión hacia un dominio, hacia una IP específica. Esto nos permitiría tener seguridad en el sincronismo. ¿Cuántos módulos se pueden agregar a cada sitio y ser controlados por simulcast? Tenemos que cada sitio equivale a un solo repetidor. Podemos tener N sitios conectados a través de simulcast, pero en un mismo sitio, por más de que existan 5 o más repetidoras, cada una de esas repetidoras en ese sitio sería independiente. O sea, trabajaría o debería trabajar en una diferente frecuencia. Si quisieran tener un sistema de varias repetidoras con la misma frecuencia en el mismo sitio, no es aplicable el simulcast. El simulcast es solamente aplicable a través de un solo sistema de control que controla varias repetidoras, pero que reciban de forma simultánea en la misma frecuencia. Luego, no es aplicable, digo, porque si 5 repetidoras van a recibir exactamente en la misma frecuencia, en el mismo sitio, equivale que las 5 repetidoras van a recibir y transmitir exactamente al mismo tiempo. Luego, pues, se hace innecesario en el sistema. No sé si me hice entender en esa parte, Giovanni. No sé si me escuchaste ese pedazo. Para enlazar las repetidoras puedo utilizar terminales móviles AIDAS en vez de sistemas microondas, considerando que son más baratos para el cliente. No se puede. La señalización solamente la tiene el sistema por conectividad IP. Nosotros en este momento no tenemos terminales móviles que hagan conexión vía IP. Luego, quiere decir que si yo quiero utilizar un radio para un enlace, equivale a un enlace de tipo analógico, y a través de ese enlace analógico no va la señalización IP que se requiere para sincronismo. Luego, no se puede. Preguntar algo sobre si el sistema al salir a internet se vuelve inseguro o algo así. No, discúlpame si de pronto perdí el hilo de esa pregunta. ¿Se pueden enlazar dos sistemas distintos? Básicamente no se pueden enlazar dos sistemas distintos. Un sistema que comanda un controlador, ese controlador puede comandar diferentes repetidoras independiente que tengan diferentes frecuencias, pero las haría transmitir exactamente al mismo tiempo.
Eso equivale a que si yo tengo en un sitio dos repetidoras con diferentes frecuencias, en este caso diferentes canales, estas dos repetidoras transmitirían al mismo tiempo y estaría haciendo uso de toda la infraestructura, el 100% de la infraestructura, exactamente al mismo tiempo. Y equivale a que no es, no es, no es eficiente, equivale a no ser eficiente. Solamente en este caso, y el simulcast está destinado para sistemas convencionales multisitio, en donde quiero ampliar mi cobertura, más no la capacidad del sistema, porque capacidad es un poquitito diferente. Bueno, muy bien, creo que no hay más preguntas. Si alguna pregunta se me pasó, pues discúlpenme, creo que ya no tengo más tiempo. Podrían hacérmela a través de mi correo electrónico, con mucho gusto puedo aclarar eso. Les agradezco muchísimo la participación, espero que tengan un excelente día. Y nos hablamos mañana, los que están inscritos en el curso, nos hablaríamos mañana a esta misma hora, a las 10 de la mañana, hora de Colombia, 11 horas de Miami, para que hablemos de los sistemas de comunicaciones digitales, que básicamente se trata de sistemas de comunicaciones troncalizados. Muchas gracias, muy buen día, hasta luego.